Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. El arte independiente tiene voz. Ven y acércate a descubrirlo. La nueva ola, la nueva generación. De Mar del Plata al mundo. Esto es Mirada B. Buenas, ¿cómo va este lunes frío de este invierno que va arrancando y me encantaría que ya se termine? Acá estamos, enganchetando la curva para meter un poquito el dedo siempre en la llaga. ¿Cómo estás, Tommy? Espectacular, espectacular. Preparado. Así me gusta. Venimos así con una previa como medio tormentosa, digamos, así que vamos a intentar que esto salga lo mejor posible. Pero bueno, igual estamos muy contentes porque nos vienen acompañando un montón. Este programa va creciendo, no solamente desde lo visual, ahí tenemos a Brian Moyano que nos da una mano desde la edición y la producción, sino también esto, ¿no? Rearmar un nuevo equipo y bueno, ahí empieza a haber, yo creo, un poco más de vínculo con los espectadores, así que estamos muy contentos de eso. Si nos encontraste en esta plataforma de YouTube, te recordamos que Achatando la Curva estamos todos los lunes a las 20 horas. Podés encontrarnos en el canal de YouTube de Mirada B, que es una plataforma para artistas independientes de América Latina. Y si querés saber más, querés escuchar otras músicas, pintores, tenemos artistas de todos los lados y de todas las disciplinas, podés encontrarnos en Instagram como Mirada-B, que es de larga E, sino en Facebook como Mirada B, igual van a ir apareciendo ahí la info durante todo el programa. Así que les estaremos esperando si quieren saber más, si tienen alguna convocatoria, si tienen obras o un proyecto cultural también que les quiera, que necesite un poco de difusión o necesiten poder comentar alguna cosa, pueden escribirnos directamente. Y nada, nos gusta eso, ¿no? Acompañar un poco a los artistas. Así que para ese acompañamiento y esos primeros pasos me parece que es muy importante las primeras visualizaciones, ¿no? El primer paso para darse a conocer, que me parece que son las convocatorias, así que para esta sección te invito a que te despliegues. Dale. Para las convocatorias de esta semana tenemos 3 cosas distintas. Una página de herramientas muy útil, que les voy a contar, y después 2 convocatorias. Lo primero sería la página de herramientas. Es un portal que se llama escritores.org, con el que nosotros hemos conseguido hace un par de semanas una convocatoria habíamos hablado de esto, de los mitos, de los panteones latinoamericanos, de deidades, etcétera, que eran muy ricos, muy interesantes, y había un concurso que habíamos hablado sobre... que abordaba esa temática, ¿no? Ese concurso lo conseguimos a través de este portal. Y este portal está bárbaro, espectacular. Vamos a ir a pasar la placa, seguro Brian nos está facilitando la placa. Ofrece recursos, herramientas y servicios para escritores de todo tipo. Tiene una agenda para una búsqueda de trabajo, todo lo que tiene que ver con el área editorial, cosa que nos parece súper importante. Hemos hablado con Rubén Molina. Hemos hablado con Miguel Monforte también esos temas que tienen que ver con el trabajo del artista, un oficio, ¿no? Es un trabajo, es una expresión, pero también es un oficio. Nos parece importante abordar eso. Y la página es muy completa porque aparte ofrece las convocatorias, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con escritura en castellano, de variados países. Ofrece diccionarios digitales, convocatorias abiertas a becas, lo cual es muy importante, contactos editoriales, cursos de formación, servicios de maquetación, muy, muy completo. Es un muy buen portal para iniciarse. Si uno quiere ver cómo tiene un pantallazo sobre el área de la escritura, la página es espectacular. Lo segundo, tenemos
un plan de apoyo a artistas en emergencia. Eso está muy, muy interesante. A ver, la entidad convocante es Viraliza Arte. Es un portal de Instagram, al menos por ahí los encontramos. Extienden una convocatoria que suelen hacer periódicamente. Vamos a estar pasando los datos, pero funciona de la siguiente manera. Vos te acercás a ellos con alguna obra, ¿no? Visual, ¿no? Pictórica, digamos, alguna pintura o alguna obra visual. Ellos abren una convocatoria, vos envías tus obras ahí, ellos hacen una selección, lo hacen periódicamente cada algunas semanas, y en base a esa selección ellos agarran y publican y difunden tu obra. Ellos no cobran ningún tipo de arancel por esto, y la idea que tienen es ponerte en contacto directo con posibles compradores. De vuelta, me parece muy importante elaborar esta cuestión del oficio. Y estos chicos se encargan de hacer un trabajo sucio que está muy bueno, que permite acercarte directo con el comprador. Esa sería una. Ahí vamos a estar dejando la información. Si no se llega para esta convocatoria, llega para la siguiente, porque abren usualmente periódicamente, muy seguido. Y lo último que tenemos es la convocatoria para el 22º Festival Buenos Aires Rojo Sangre. El Festival Buenos Aires Rojo Sangre, BARS, es el festival latinoamericano de cine fantástico, bizarro, de terror, más antiguo de Latinoamérica. Y abre convocatoria, se pueden enviar obras hasta el 1 de agosto. Y bueno, como siempre lo que hablamos todas las veces, no quiero ser repetitivo, pero es importante esta cuestión de latinoamericana. No hay restricciones ni de residencia ni de nacionalidad. Y eso sería un poquito todo lo que tenemos para contarte esta semana. Sí, pensaba, no solamente es importante por su antigüedad, sino también tener un espacio para el cine latinoamericano de género, ¿no? Fantástico o de terror, donde en general no es por ahí el género que más se produce en Latinoamérica. Sobre todo pasa en Argentina o hay algunos países que sí ya por ahí tienen más historicidad dentro de esos temas, pero sabemos que son géneros por ahí más caros porque se necesita mucha más postproducción. Entonces es interesante porque es súper importante igual a nivel mundial. Hay un montón de cineastas que trabajan estos géneros que han salido a la luz a partir del festival, o nada, sus películas han como logrado grandes pasos a partir de la transición por este festival. Así que nada, es súper interesante. Si tienen producciones de estos géneros, poder participar es un gran paso también para ver, ¿no? Porque obviamente, si bien ahora estamos hablando de la convocatoria, está bueno estar atentos para cuando se empiece a dar, que seguramente en este contexto de que seguimos de confinamiento se va a estar dando muy probablemente de manera virtual. Y bueno, es una gran oportunidad para la gente que no está viviendo en Buenos Aires poder ver estas producciones. Sí, creemos que nos interesa pasar convocatorias, etcétera. Bueno, lo de la escritora hemos hablado y todo, pero con respecto a estas cosas que tienen que ver con el cine, etcétera, son bastante interesantes porque pasamos la convocatoria para ver si se puede participar, se puede enviar una obra, se puede trabajar desde adentro. Y después está la otra parte, es el verlo, el ir y ver qué se está produciendo, ver qué se está laburando acá en Latinoamérica con la temática esta del cine de género. Y bueno, son esas dos aristas que terminan engendrando arte. O sea, esa es me parece que lo está buenísimo. Sí, totalmente. Y nada, bueno, en relación al cine, como ya veníamos diciendo, hoy tenemos un invitado que vamos a estar hablando del cine, vamos a estar hablando del cine de género, y como mencionabas hace un ratito, que estos mitos, bueno, estos mitos de Argentina sobre todo, bueno, Emilio López
rescata uno de los mitos que devienen de su región para convertirlos en un cortometraje. Así que nada, vamos a estar charlando un poco de eso en un ratito. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir estas convocatorias. Me encanta esta parte porque me parece que a la gente le súper sirve. Sabemos que nuestro público mayormente es de artistas y sobre todo artistas que por ahí están dando sus primeros pasos, así que me parece fundamental poder acercarles un poco esta info. Así que nada, nos volvemos en un ratito con Emilio López para hablar de más cine argentino. Buenas, aquí estamos con Emilio López para hablar un poquito del cine argentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día por hoy? Bien, justo estaba terminando de editar un trabajo que estamos viendo para presentar al FestiFreak y que después me gustaría hablar más adelante, pero nada, tratando de ir haciendo cosas en este momento medio complicado y bueno, llevando adelante producciones independientes como varios y bueno, buscando formas alternativas de llevar adelante proyectos o buscar espacios para nada, hablar sobre los mismos y bueno, este es como un espacio que está bueno como para llevar adelante estas charlas y no sé, hablar un poco de el cine y experiencias. Totalmente. Bueno, algo por ahí medio nuevo para nuestro espacio es que en general nosotros cuando invitamos a alguien o invitamos a un artista por alguna obra o algo que estén haciendo, pero pocas veces se le da el espacio a los artistas mientras están trabajando en algún proyecto, ¿no? Nos parecía interesante esto, siempre con Tomás hablamos de las convocatorias, ¿no? O tenemos una sección donde un poco difundimos los lugares donde podés mandar tu obra o para mandar algún escrito, ¿no? Como todo esto que pensamos sobre los artistas que están dando sus primeros pasos, bueno, de qué manera se les puede acercar aunque sea una pequeña herramienta. Y me parecía interesante, de alguna manera, esto, ¿no? Poder invitar, sabemos que vos estás trabajando en un proyecto audiovisual que está en pleno proceso, ¿no? Nos gustaría que nos comentes un poco de qué se trata ese proyecto, en qué estado estás y bueno, cómo seguís encarándolo. Ok. Básicamente el proyecto es mi trabajo de tesis y básicamente mi experiencia en lo personal es digamos, para llevar adelante un proyecto uno siempre está como tratando de pensar primero la idea para poder concretarla, ¿no? Y algo que le pasó al proyecto este en particular es que llegamos a espacios dentro de un marco donde hay reuniones entre varios realizadores exponiendo proyectos en desarrollo. El proyecto participó en el Talents de Buenos Aires
en la piel del familiar, y es un relato de terror que lo que hace es recuperar el mito del familiar, que vendría a ser un perro diabólico que en el noroeste argentino, en la época preindustrial, comía a los peones que trabajaban en los ingenios azucareros. Y hay todo un mito respecto a como esa especie de hombre lobo que devoraba peones en sus ámbitos laborales, justamente porque reclamaban por derechos, salarios dignos y mejores condiciones laborales, y bueno, eso vendría a ser como la explicación de cómo un mito lo atraviesa la realidad, ¿no? Y este mito en particular es un mito regional que paulatinamente, como con el tiempo, se fueron reversionando ciertas lecturas sobre el personaje, sobre el familiar, y lo que yo hice es como recogerlo y llevarlo al espacio del litoral, y en vez de los ingenios azucareros, que sea en las producciones de soja, digamos, entendiendo también como los cambios del modelo de producción agroindustrial, por así decirlo, y ponerlo en otro contexto implica también una forma de relectura sobre el contexto en Argentina, digamos, y de cómo existe el terror, que vendría a ser como una representación simbólica de las ansiedades de la sociedad, y justamente lo que ocurre detrás de todo lo que es la producción sojera. Hay todo un método, una metodología de producción que implica el uso de agrotóxicos. Entonces, esto lo que conlleva es a ciertas problemáticas sanitarias en la región, que te das cuenta porque hay gente que lo vive en sus cuerpos y experimentan, digamos, problemas de salud, todo producto de estas nuevas formas de producción agroindustrial. Así que básicamente es como una forma de poner en imagen, desde el género de terror, una problemática actual, contemporánea. Buenísimo. Me parece súper interesante esto de actualizar, ¿no? Ya de por sí, traer un mito, que en algún momento hablábamos con Tomás, esto de poder rescatar los mitos y leyendas de nuestro país, ¿no? De nuestras regiones, para poder hablar y construir las historias desde nosotros, desde nuestro lugar. Entonces me parece interesante cómo traes y, bueno, actualizás a las nuevas problemáticas. Pero te escucho hablar, y cuando hablas de, bueno, un cortometraje que sucede en los campos de soja, y los problemas de salud, y los agrotóxicos, es muy difícil crear o pensar el límite ahí, hasta qué punto esa ficción no se vuelve documental, ¿no? Es muy interesante pensar ahí el vínculo para poder también, a veces, parece que hay que decirlo, o muchas veces se habla como de lo ficcional, algo como más despojado de la realidad o como menos crítico, y incluso un cortometraje de género tiene una fuerte impronta, ¿no? Y como decir, bueno, acá estamos validando un discurso y diciendo, bueno, acá está pasando algo, ¿no? ¿Cómo fue ir a filmar eso? No sé específicamente dónde lo filmaste, y esta problemática, si es que se sucedió, que se vinculó con la historia ficcional. Digo, si la parte documental o la parte de la realidad en algún punto se ficcionalizó o no tuvo nada que ver. Podría ser. No.
Emi, se te escucha bajito. Como ¿Así si se me hubiera escucha bien? tapado. Ahí, sí. Ahí está. Ah, ok. Estaba Repetir. tapando el micrófono. Sí. No, lo que decía era que o sea, me pasa que ponerle el género de la ficción y el documental cuando se hibridan, tiene que ver como hay una forma de categorizar ciertas cosas, o iconologías, o como cuestiones semánticas dentro del audiovisual. Y creo que lo documental dentro de justamente la ficción, en mi cortometraje, es justamente como el registro de lo que es el pueblo y los alrededores del campo de soja, digo. Recuperar, no es recuperar, es registrar y documentar esos campos que en el futuro no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Puede como caer completamente sequía, los campos colapsen, digamos, por una cuestión de que el mismo uso excesivo de los agrotóxicos terminan dañando la tierra, y puede llegar a ser como en el tiempo algo que justamente sea un documento de lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Porque no deja de ser contemporáneo, pensándolo en términos históricos, no sé, acá un tiempo. Y obviamente lo que es la misma problemática, ¿no? Más allá de que se aborda desde la ficción. Yo creo que lo que más me parece un documento ahí es el espacio, y la ficción viene a como tratar de encarar el espacio desde un punto de vista, que es generar terror sobre algo que no sabemos a lo que puede llegar en el futuro. En términos ecológicos, ¿no? Digo, esto pasa a niveles más amplios, o sea, hay un abanico de cuestiones ecológicas en otros lugares, como, no sé, qué sé yo, la cantidad de plástico que consumimos y que no hay espacio para poder tirarlos, o mismos otras cuestiones, los gases de los autos. Digo, como en algún punto todo termina repercutiendo y deriva, digamos, en esto, en los miedos de lo que puede llegar a ocurrir a futuro. Medio me parece por ese lado. Y después, filmamos en un pueblo que está cerca de la ciudad de Rosario. La locación era una cabaña, era la casa de fin de semana de mis padres. Entonces también el relato es un relato íntimo, familiar, es una estructura de 3 personajes, una reunión, la idea de que se reencuentran con 2 hermanos, se reencuentran con su madre, y justamente ese ambiente tóxico de encuentro familiar también se ve abordado desde el problema de lo que ocurre con los agrotóxicos en el cuerpo de esa mujer. Entonces, y también la idea de la muerte, de lo que les puede llegar a esperar, digamos, a todos, ¿no? Pero ellos tratan de como llevarlo de otra manera. Si bien existe como ese miedo, es como tratan de recuperar también la idea de no es algo como la madre asesina a los hijos, o pasan cosas súper drásticas. Es como no sé, un relato más o menos más como de lo cotidiano. Sí, de lo cotidiano. Sí. O sea, sí, como algo como más la cotidiano. construcción de las relaciones en sí mismas, digamos. Como más por ese lado. Claro. Sí. Yo tenía una pregunta para hacer. Me deja mucho material de charla todo lo que estamos hablando, desde todo esto de la cuestión de los ingenios, que me volviste un recuerdo de la facultad, y de esto de la presencia
de la explotación a través de una historia y generar un miedo en el trabajador, ¿no? Como para tenerlo subyugado. Me pareció súper interesante trasladar eso a la actualidad concreta, ¿no? Esta hibridación que hablaban sobre lo documental, lo ficcional, el arte y lo concreto, y de repente, bueno, estamos contando una historia, esto es arte, pero también hay un impacto concreto en algo que pasa en un mundo bastante concreto que hay ahí afuera. Yo te quería preguntar algo que tiene que ver con en qué estadio de producción está tu trabajo, cómo se lleva a cabo eso, y bueno, en qué estadio está tu trabajo, eso, que nos contaras un poquito de eso. Ahora el trabajo básicamente está en etapa de postproducción. Nosotros fue una jornada fueron alrededor de 6-7 jornadas de rodaje. Y nada, ahora lo que estamos viendo es tratando de conseguir financiamiento por diferentes espacios. Ya sea fondos de... Perdón, le voy a abrir a mi gato porque estamos usando y se cruza en el fondo. Vale. Perdón. Y lo que estamos haciendo es nos mandamos a lo que es el Fondo el Fondo Nacional de las Artes, armamos una carpeta para poder buscar financiamiento desde ese espacio, y también a lo que es Espacio Santafesino, porque bueno, obviamente la producción lo hicimos dentro de lo que es la región de Santa Fe, y estamos buscando financiamiento también por ese lado para poder hacer todo lo que es la parte de montaje, edición, banda sonora, corrección de color, obviamente, y después pensando en su futura distribución, estamos pensando, digamos, en lo posible, si podemos estrenar este año, sería lo mejor, pero bueno, las fechas están como entre julio y agosto, y ya pues no hay fecha, o sea, después de eso es como que no hay muchas fechas de festivales prácticamente, o si no, pensar en el próximo año. Pero bueno, la verdad es que eso también es como una parte que está buena para enriquecer más el relato y tratar de conseguir el tono que se quiere en el relato, como en un sentido, ver de generar terror a partir de lo que se produjo. Totalmente. Bueno, por ahí retomando un poco lo que te preguntó Tomás, si hay posibilidades de, si alguien desea ayudarte con algún puchito, aunque sea, si hay posibilidades de algún link, algo que quieras dejarnos para que la gente pueda ayudarte en la producción. Sí, estamos en Instagram como En la piel del familiar, o sea, lo escribís así en Instagram y sale, o también puede ser el familiar, así, y entre cada palabra un punto. Ahí nos encuentran, tenemos, digamos, subido la info de qué va el proyecto, quiénes los integran, y también, bueno, tenemos un link de Mercado Pago para aquellos que quieran hacer algún aporte personal o particular, que siempre nos ayuda para poder llevar adelante un proyecto autogestivo y realizado por profesionales y estudiantes de las universidades. Así que eso sería participar dentro de lo que es la gestión de la cultura y en favor de poder visibilizar algunas problemáticas actuales que están bueno como poner en escena. Buenísimo. Y hoy nos comentabas un poco sobre un proyecto o otros proyectos que venís laburando en paralelo. ¿En qué andás y tenés ganas de contarnos en paralelo a este proyecto, ¿no?
Sí, aparte de, bueno, justo del género de terror, que es interesante, nada, ver algunas referencias del terror y estar como al tanto del género también te hace ver un tipo de lenguaje. Lo mismo me ocurre con el experimental, que tiene una forma de narrar que va fuera de lo convencional, básicamente, o de otras estructuras que no hacen cuenta, digamos, de relatos hegemónicos. Y justamente en ese tipo de lenguaje estoy experimentando hace un par de años, y dentro de un colectivo de artistas experimentales que se llama ARIA, de Rosario, que también está ARIA de Capital. Nosotros tuvimos, digamos, un recibimiento por parte de Capital para que nosotros integremos nuestra sede en Rosario, y nos juntamos realizadores varios en el colectivo, e integramos un equipo en las que estuvimos haciendo diferentes actividades, entre ellas talleres, muestras. También estuvimos realizando trabajos colectivos, y estuvimos participando en varios festivales, como el Festival Internacional de Videoarte, con la obra Estrellarse, Arder, o Arder y Estrellarse, que fue una especie de carta continua en la que uno hacía un video, lo subía a Vimeo, y después otra persona tenía que contestarle a eso, pero seguir, digamos, su recorrido. Una especie de cadáver exquisito que íbamos haciendo, y lo veíamos como si fuese una serie, y después, bueno, lo recopilamos y armamos esa obra, y terminamos participando en el FIBA. Y también estuvimos realizando otros trabajos que también están ahora participando en el Festival Internacional de Cine Experimental de Córdoba, que se llama El Perro y el Árbol, que también estuvimos realizando una especie de cadáver exquisito, pero esta vez en equipos de A2, de a pareja, y todo en función de cómo abordar la estética o los conceptos o la mirada sensible respecto a algo a una imagen que encontramos en internet, que era un perro y un árbol, básicamente eso. Entonces nosotros nos permitía como abrir el campo a qué es lo que nos podía llegar a decir ese vínculo de esos dos personajes, y explotar el lenguaje experimental para ver qué cosas podíamos, cómo lo podíamos abordar. Y ahora, bueno, estamos trabajando en otro cortometraje en formato Super 8, que es justamente algo parecido al familiar, porque lo filmamos en el mismo lugar, en la cabaña y también en los campos de soja, pero antes, cuando los brotes eran mucho más chicos. Y nada, estamos haciendo lo mismo, como realizando algo de terror dentro de un discurso muy raro, ¿no? Es una narración bastante ambigua, ¿no? Hay personajes, pero tienen situaciones que no son cotidianas, o sea, están dentro de como un marco de cotidianidad, pero siempre terminan como yendo a otro lugar, como algo un poco más fantástico, algo surreal, o formas de expresar que no se logran descifrar. Y bueno, estábamos viendo ese costado, y bueno, estamos viendo a ver si después, más adelante, podemos llegar a cerrarlo. No nos queda mucho, estamos montándolo, haciendo el sonido y la música,
y de poder participar en algún festival. Buenísimo, ya queremos verlo entonces. Me parece que Tommy está queriendo hablar, pero tiene el micrófono apagado. No. Así que Sí, si querés, no, te perdón. doy el espacio. Yo te dejo. Una pregunta, quería hacer una pregunta que me surgió esto que decías. Yo no sé nada de cine, todo me resulta experimental. ¿Qué es la producción experimental? Claro. ¿Qué es? Bueno, básicamente es como, digamos, si tratásemos de categorizar o poner en géneros el lenguaje del cine, podemos decir, bueno, tenemos ficciones, documentales, experimentales, de vanguardia, y bueno, el experimental vendría a romper con las reglas del relato clásico, básicamente. Ah, ok. Y ok. poner en cuestión ciertas normas o reglas que se utilizan dentro del lenguaje convencional que te brinda el cinematógrafo. Y también ampliar o expandir la percepción misma de la imagen a partir de evidenciar ciertas cuestiones del dispositivo o tratar de usar ciertas técnicas del dispositivo como superponer imágenes, animar cosas inanimadas, buscar cuestiones plásticas dentro del espacio, mover la cámara de determinada manera. Siempre como hay posibilidades, y el experimental justamente lo que trata es como contar algo, pero siempre desde un costado que no sea el de la ficción clásica que conocemos y menos hollywoodense, ¿no? Y también podemos hablar de un montón de cosas. Digo, hay cine experimental muy independiente, con bajos recursos, hay cine experimental de video y archivo, hay cine experimental o cine expandido, que son formas en las que el cine puede como ampliarse a nuevos formatos y nuevas pantallas y nuevas formas de percepción. Y tenemos cine experimental de animación, o sea, la rama, digamos, de formas de experimentar dentro del lenguaje audiovisual es bastante amplia, y digamos, uno es el que trata de ver qué es lo que más le parece conveniente o qué es lo que le guste más. Hay de todo, y lo que me resultó bastante interesante es que el primer año de pandemia, el año pasado, hubo un momento bastante experimental, creo que dentro del audiovisual, porque fue un momento en el que la gente no podía salir a hacer rodaje. Y una cosa que ocurrió a nivel global, digamos, que parecía que cada uno estaba como desde lo particular haciendo videos para poder salir un poco de la monotonía de estar encerrado, y hubo bastantes colectivos de artistas que empezaron a realizar cartas epistolares relatando un poco, digamos, su experiencia personal en el encierro, ¿no? Y de ahí, digamos, uno cuando piensa en el audiovisual epistolar, es bastante experimental ya de por sí, porque no estamos acostumbrados a ver a alguien, digamos, contándote a modo de carta su día a día o cómo atraviesa el encierro, o bueno, estamos como acostumbrados a ver historias que nos entretengan, que no sé, que vos tenés a personajes que se vinculan o tienen aventuras o lo que sea. Y eso también trajo consigo como
el uso de la cámara en formato doméstico y como reducir toda la producción de un audiovisual a tu casa, digamos. O sea, vos realizás todo en tu casa y con eso te tenés que arreglar. Y es muy interesante porque también uno ve, digamos, cómo es que vive la otra persona, que no es un ajeno, digamos, es un compañero artista que también trabaja de eso y justo en ese momento, que estaba atravesando, como todos básicamente, trataba de mostrar su realidad y también expresar, digamos, en términos de imágenes lo que le estaba ocurriendo. Y hay cosas muy interesantes, hay cosas que llegan por lugares experimentales y está bueno, y eso es lo que pasó en varios espacios, acá en Argentina y en otros países. Sí, pensaba que de alguna manera esto último que venías contando, donde el hecho de agarrar la cámara, todos estando en la misma situación, hace un poco que se borren como las diferencias, no sé si sociales, pero las diferencias de producción, donde hasta una persona que no realiza cine o no trabaja del cine se pone a contar o a registrar desde su interés o sus ganas, hasta realizadores con años de trayectoria tienen casi las mismas posibilidades en términos de 4 paredes y una cámara, ¿no? Entonces, es interesante como desde el mínimo de recursos, cómo cada uno explota las posibilidades que tiene. El año pasado vi que durante el año se hizo como si fuera una serie, pero es unitaria en términos de continuidad, que se puede ver en Netflix, no recuerdo ahora el nombre, pero son cortos, medios, de distintos realizadores a lo largo del mundo, que realizaron un corto, cada uno sobre lo que sea, pero era toda producción en cuarentena. Entonces, sin técnicas, sin actores, o sea, lo que había era o la familia que convivía o les amigues, pero los que estaban en esa casa, digamos. Entonces, bajo esa misma consigna, la variabilidad que había filmográfica era súper interesante y está bueno para pensar desde este lugar, ¿no? Y yo quería aclarar algo para que no quede tampoco como en la nebulosa. Cuando nosotros hablamos de un relato clásico, hablamos de eso que por ahí veíamos más en primaria o en secundaria, que tiene que ver con una introducción, conflicto, un desenlace, ¿no? Como esto que los griegos plantean como un relato se debe contar así. Bueno, cuando uno empieza a pensar cómo se escribe, cómo se cuenta, cómo se relata así, pero bueno, ante la ley, la trampa, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a pensar cómo yo quiero contar, bueno, estas son las reglas. Yo puedo jugar con las reglas o puedo romperlas. Cuando se empieza a pensar un poco desde ese lugar, bueno, la ficción, dentro de todos esos márgenes, tiene variables, pero lleva más o menos esa linealidad que tiene que ver con crear una historia. El documental, si bien es algo que no se ve mucho, pero bueno, estamos más familiarizados, tiene que ver con el registro de la realidad. Ahí es un poco donde entra lo experimental, ¿no? Me parece que era importante como aclarar estos términos, que por ahí a veces uno si está más familiarizado son más fáciles, pero cuando uno no lo está, o no sabemos quién está mirando del otro lado, tiene que ver con lo experimental, no de por sí, desde la experiencia, desde el experimentar, agarrar la cámara o agarrar una imagen o agarrar cualquier material y hacerlo algo, aprenderse un poco de eso y convertirlo en un producto audiovisual.
donde puede tocar algo de ficción, puede tocar algo de documental, pero en gran medida no entraría en ninguno de esos bloques en términos de análisis, digamos, o en términos de discursivo. Que también es complejo para mí cómo explicarlo, porque si uno está familiarizado con la televisión o con Netflix o con el cine comercial, muy probablemente nunca haya visto en su vida algo experimental. Por eso me parecía interesante también que vos trajeras un poco ese tema, porque ¿cómo hacemos para saber de algo que nunca vimos? ¿No? Esa es una gran pregunta. Pero esto, ¿no? Como a partir de entender que existen otras cosas que no sabemos que existen. Me termino enfocando, pero bueno. Sí, o sea, traigo ponerle lo de los relatos epistolares como dentro del marco del experimental porque se terminó reduciendo a eso, digamos, la forma de poder comunicar o que un artista audiovisual tiene de comunicar. Entonces, dentro de lo que es la variedad de formas de poder comunicar algo, como se sintieron, siento yo, como más dentro de lo que es la corriente del experimental. Pero hablando en términos de cómo uno se termina vinculando con el espacio, con las formas que tiene para poder sobrellevar el contexto. Más allá de eso, digo, para poder internalizarse dentro de lo que es el audiovisual experimental o el video experimental o el videoarte, creo que lo interesante ahí es como, primeramente, qué es lo que te interesa del experimental. Y creo que ahí hay cuestiones que pueden ser dentro de lo que es la cuestión del formato, digo. Hay gente que realiza trabajos que son en 16 milímetros o en Super 8. Yo justamente trabajo en Super 8. Otras personas trabajan en video. Y ya de por sí, digamos, utilizar otro tipo de formato te ayuda como a entablarte con el dispositivo, sus formas de poder, sus potencias para poder expresar, y también te das cuenta como las posibilidades que tenés de poder contar cosas sin tener que recurrir a estructuras canónicas como las que vos bien explicaste, Luna, que tiene que ver sobre seguir las leyes aristotélicas de inicio, desarrollo, desenlace, donde tenés el camino del héroe, que salva a la chica, o el príncipe azul, o las típicas historias que escuchamos siempre en cualquier tipo de plataformas, ya las más convencionales como Netflix, Amazon, etcétera, o la misma televisión, o los tanques de Hollywood, donde tenés a las grandes productoras, que ya las conocemos a todas. Pero para poder adentrarse como en el experimental está bueno como también hacer historia, digo. Ahora ya sinceramente no recuerdo los nombres de varios realizadores porque me tendría que poner a rever, pero dentro de lo que es la historia del cine argentino hay cosas muy interesantes que están buenos como para rever. Del cine argentino experimental hay una corriente en los años 70, 80 que realizaban proyectos en Super 8, porque en ese entonces, digamos, el Super 8 lo que permitía era como un acceso al fílmico a personas de clase media, media alta, y con eso una forma de poder acceder a un lenguaje, ¿no? Porque obviamente antes estaba reducido
a poder filmar en 35 milímetros, que sería formato industrial. 16 milímetros ya era para gente que era semiprofesional o que estaba integrado dentro de lo que es el uso técnico de cámaras fotográficas. Y cuando apareció el formato Super 8 se integró como un conjunto de personas de tipo promedia que busca, digamos, un registro documental de lo familiar y bueno, con eso, digamos, las posibilidades de poder hacer proyecciones en sus casas y después lo que vino en la televisión, ¿no? Después de todo eso, y el video, ¿no? Y el registro casero y hogareño. Pero bueno, justamente por eso el acceso a esos dispositivos, a esa maquinaria, a esa tecnología, lo que permitió es como que varios agentes que estaban por fuera, digamos, de las narraciones hegemónicas, artistas que tratan de buscar otras formas de expresión del lenguaje, se vinculan con estos tipos de formatos o dispositivos, permitiéndose experimentar con varias cosas. Por ejemplo, tenían en la punta justo un realizador experimental que es animador. Bueno, aparte de McLaren, obviamente, que con Luna lo conocemos del pie a pa, pero había alguien que filma, que anima en 16 milímetros, pero utilizando diferentes técnicas y digamos, el resultado de eso es una experiencia plástica que tiene mucho que ver con la animación, pero también con la animación abstracta, y por eso también lo hace experimental. Bueno, entre otras cosas. Buenísimo. Ya se nos va acabando el tiempo, pero me parece que te vamos a tener que... La próxima, un oral de cine experimental. Un tallercito. Sí, un tallercito de cine experimental estaría buenísimo. Me parece que sí, que aporta un montón a esto, ¿no? A desarmar un poco la mirada que tenemos como concebida de una casi única manera de construir historias y bueno, esto nos desencaja un poco. Así que bueno, nada, más que agradecida por que estés acá. Obviamente después en la descripción del video vamos a dejar los links por si alguien del otro lado quiere ayudar, aunque sea un poco, a producir cine, ¿no? Que es esto mismo. Las producciones independientes es donde empiezan a construirse otro tipo de historias, otro tipo de imágenes que ayudan a construir una historia latinoamericana más auténtica. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, Emi. Te saludamos y esperamos que te veamos en pantalla gigante. Ojalá que sí. Primero, bueno, vamos a tener que superar este momento. Pero sí, en pantalla grande, ojalá que sí. Y bueno, les agradezco el espacio a todos. Y bueno, esperemos seguir hablando sobre el género de terror y el experimental, que me parece que son cosas que están buenas como tenerlas en cuenta dentro de lo que es el cine y bueno, sus formas de crear y de narrar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Emi, y nos estaremos viendo por las redes. Un abrazo gigante.
bueno, ahí estuvimos hablando con Emilio López, realizador de cine, un poco de ficción, un poco de documental, un poco de experimental. Estuvimos ahí hablando un poco de los términos, ¿no? En sí mismo, así que bueno, estuvo bueno para discutir un poco esto de que uno por ahí está más familiarizado con la ficción, pero hay un montón de otras cosas para ver, por eso me parece que vino un poco en línea de lo que hablábamos antes, ¿no? En la sección de convocatorias vos hablabas un poco del VARS, este festival de cine de género, bueno, que un poco lo que hace es habilitar a ver producciones, sobre todo latinoamericanas, de otro tipo de producción. Así que nada, si querés te doy el pie como para repasar un poquito de las convocatorias de hoy. Dale. Bueno, tenemos lo que vos habías mencionado recién, el VARS, el Festival Rojo Sangre de Buenos Aires. Hasta el 1 de agosto hay tiempo para enviar. Pues bueno, ya obviamente actualizaremos la convocatoria cuando llegue el momento de disfrutarlo desde este lado, en su debido momento. Después tenemos el plan de apoyo a artistas en emergencia de esta plataforma viraliza.arte de Instagram. Van a tener ahí los datos, pueden enviar su obra y ellos los ponen en contacto directo con posibles compradores, lo cual es importante para seguir comentando y elaborando esta idea de que el arte es un oficio también, es un trabajo, y nosotros tratamos de darle ese lugar también, ¿no? Con las convocatorias que les traemos. Y por último tenemos la plataforma de escritores.org, que bueno, ofrecía toda esta serie de herramientas, convocatorias abiertas a becas, lo cual es muy importante, contactos editoriales, cursos de formación, servicios de maquetación de novelas, ¿qué más tenemos? Diccionario, bueno, hay absolutamente de todo en la plataforma. Y tienen una parte de ofertas laborales del área, lo cual también es importante, referida al área editorial o al área de escritura, creativa o no. Y bueno, eso sería un poco todo. Tenemos ahí la plataforma y permite acceder, aparte de los concursos, un montón de otras herramientas que permiten entrar un poquito en el mundo de la escritura. Eso sería todo. Bien, nosotros les damos la información, ustedes se tienen que poner a trabajar, básicamente. Eso es un poco la idea. Bueno, les recordamos que siempre igual los links quedan abajo en la descripción del video, así pueden ir a buscar esas convocatorias. Si tienen preguntas o quieren acercar alguna propuesta, también estamos abiertos a eso. Les recordamos, estamos en Instagram como mirada_B_E, también en Facebook. Recordamos que Mirada B es donde estamos nosotros, ¿no? Este programa es un programa cultural que se llama Achatando la Curva. Funciona dentro de Mirada B, que es una plataforma para artistas independientes de América Latina. Un espacio de difusión, un espacio de encuentro y de reflexión un poco del arte latinoamericano. Y en relación un poco a eso, les quería comentar, un poco por ahí es un spoiler, pero la semana que viene vamos a estar hablando con Rodrigo Bastidas, realizador no, pero bueno, sí, de alguna manera sí, no audiovisual, realizador literario, estuvo presentando un libro que se llama, para no meter la pata, El tercer mundo después del sol. Es un escritor de Colombia y hay varios cuentos que relatan desde la ciencia ficción. Un poco en relación a lo que hoy estuvimos hablando de poder pensar la ciencia ficción por fuera de Estados Unidos, yo ya desde ahí lo pienso y digo, bueno, me voy a encontrar con otro tipo de ciencia ficción que tenemos en el subconsciente, así que vamos a ver qué depara esa entrevista. Y tenemos, creo que una pequeña entrevista, ¿no? Nos vas a traer, comentanos un poquito. Vamos a estar hablando, vamos a tener una pequeña entrevista en torno a la cuestión de, se viene el primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad. Vamos a tener una pequeña entrevista ahí charlando y preparándonos para el Congreso. Buenísimo. Bueno, tenemos un súper programa para pensar la ciencia ficción desde otro lugar, por consiguiente, para seguir repensando nuestra identidad en todos los sentidos. Así que muchas gracias. Acá
Luna Marachín Bolsoni, quien nos acompaña, Tomás Pelaya. Muchísimas gracias por conducir a mi lado. Un gran equipo. Gracias a vos. Y bueno, obviamente fuera de cámara, Brian Moyano, que nos ayuda con la producción, nos distrae por momentos en la entrevista, pero nos emparcha con el montaje. Así que muchas gracias, un abrazo, todos los lunes, 20 horas por el mundo.